Esta semana, la semana número 21, la clase de hoy viernes 28 de agosto, en la asignatura de lectura y escritura especializada, tenemos dos objetivos. El primero es producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos y el segundo es buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos digitales, verificando, ¿cierto? Y considerando lo que es su validez, su veracidad y la responsabilidad de su autoría. Si ustedes recuerdan, la semana anterior trabajamos los mismos objetivos y comenzamos a ver lo que eran las noticias falsas. A grandes rasgos, ustedes de este concepto, ¿qué recuerdan? ¿Qué vienen a ser las noticias falsas? ¿Por qué se producen? Y volvemos, ¿cierto?, a las interrogantes que planteamos al inicio de la semana anterior, también del video, solo a modo de recordatorio acerca de la validación de fuentes. Y estas interrogantes, ¿cierto?, estaban apuntando a si ustedes han compartido información sin validar previamente. ¿Qué entidades creen ustedes que son confiables en cuanto a las noticias? ¿Cómo distinguen la información que es real de las falsas y con qué propósito se crean las noticias falsas? Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos una lista de datos informativos y nosotros debemos verificar, ¿cierto?, si son válidos o no. Las redes 5G de telefonía móvil propagan el virus, el COVID-19. ¿Será real o no? El sol y las altas temperaturas matan el virus del COVID-19. Hacer gárgaras de agua con sal previene la infección por el nuevo coronavirus. El ibuprofeno agrava los síntomas del coronavirus. El coronavirus es artificial, fue creado y planificado por un laboratorio. En un hospital de Santiago, el Hospital San José, tuvieron que disponer cadáveres en los pasillos debido al colapso del sistema. El icónico restaurante Cinzano de Valparaíso cerró definitivamente sus puertas a raíz de la crisis. Y la vitamina C ayuda a prevenir el contagio de coronavirus. Ahora, de este listado de datos, ¿cierto?, que apareció en redes sociales y en algunas informaciones que han circulado, ¿cuáles serán verdaderos y cuáles serán falsos? ¿Y cómo yo sé que esa información es verdadera y cómo sé, cierto, cuál es falsa? En sí, todos son falsos. Y está por estadística, ¿cierto?, que lo que más se creyó dentro de todos estos elementos fue que el icónico restaurante Cinzano de Valparaíso cerró definitivamente a raíz de esta crisis. La segunda noticia, ¿cierto?, que se escuchó y que mucha gente consideró que fue real fue que el coronavirus fue creado y planificado en un laboratorio. Y si ustedes se fijan, hay mucha gente que escuchó esta noticia, mucha gente que la compartió y además, ¿cierto? Tenemos un alto índice en cuanto a gente que escuchó y que además creyeron estas noticias y en sí son falsas. ¿Qué tipo de información es falsa en cuanto a los contenidos que circulan dentro de los medios de comunicación y las redes sociales? Muchas veces se crea esta información falsa a modo de sátira o parodia. No pretende causar daño o engaño, solo es para burlarse, ¿cierto? Para parodiar algún aspecto de nuestra sociedad. Otro elemento es el contenido engañoso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. Y aquí recordamos, ¿cierto?, la noticia que nosotros analizamos la semana pasada, la de esta parvularia que estaba prácticamente golpeada, ¿cierto?, rodeada de carabineros, lo cual también era
falso. Y de hecho sale esta mujer desmintiendo esta información. Primero, ella no era parvularia y segundo, ella jamás estuvo en la protesta en la cual estaba ambientada esta imagen. Contenido impostor. El contenido impostor es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. El contenido fabricado es un contenido nuevo y que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. La conexión falsa es cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. El contexto falso es cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falso. Y el contenido manipulado es cuando la información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Ahora bien, bajo la interrogante, ¿es verdad lo que encontramos en la web? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Será verdad toda la información? Y si no es verdad toda la información, ¿qué parte sí lo es? Vamos a ver un video, ¿cierto? En donde hablan acerca de si es verdad o no lo que encontramos en la web. ¿Es verdad lo que encontramos en la web? Estamos en pleno auge de la era de la información. Gracias a los desarrollos tecnológicos informáticos y de comunicación, los datos y noticias acerca de cualquier tema son más fáciles de encontrar que nunca en la historia de la humanidad. Cantidad es lo que nos sobra, pero entre toda esa información que hay en Internet, también encontramos rumores, datos insuficientes, verdades a medias, información tendenciosa y de plano mentiras. ¿Cómo distinguir lo que es verdad? Si bien es imposible contar con un método que garantice al 100% la verdad de lo que encontramos, sí hay manera de lograr que nuestras búsquedas en línea sean más completas y confiables. A continuación, te compartimos 5 recomendaciones para mejorar los resultados de tus búsquedas para encontrar información de mejor calidad. Verifica si la fuente es confiable. Las fuentes más confiables suelen ser las organizaciones con más tiempo y prestigio. Aunque no existe la objetividad total, busca la información que provenga de organizaciones neutrales, es decir, que no tengan intereses directos en el asunto a tratar. Para temas de actualidad, busca agencias de noticias de prestigio nacional o internacional, especialmente si no persiguen intereses particulares. Para temas científicos, busca tu información en los sitios de instituciones de investigación reconocidas. Prefiere las universidades y organizaciones académicas. Por ejemplo, en vez de buscar en Google, intenta en Google Académico, que te dará resultados solo de artículos y ponencias hechos dentro de una institución. Evita sitios de grupos de interés que puedan ser tendenciosos. Por ejemplo, un sitio de una organización que defiende el derecho a portar armas podría suprimir estadísticas sobre el número de muertes violentas, o un grupo vegetariano omitir información sobre las ventajas de comer carne. En cuanto a individuos, investiga si el que emite la información tiene una trayectoria importante en su campo y cuenta con el reconocimiento de sus colegas. De cualquier manera, toma en cuenta que, aún así, una autoridad en el tema puede emitir información falsa, o que la información verdadera también puede surgir de alguien sin mucho prestigio. Por eso, busca evidencias y referencias. Observa si la fuente consultada te ofrece evidencia. ¿Lo que afirma lo puedes verificar de primera mano? Las fuentes serias ofrecen referencias, es decir, te indican de dónde sacaron la información, ya sea estudios, investigaciones o noticias, a donde puedes acudir para profundizar o por si dudas de la veracidad. Desconfía si no te ofrecen sus fuentes de información. Usa la lógica. Al leer la información, fíjate si lo que lees incurre en problemas lógicos. ¿Unas partes contradicen a otras? ¿Hace generalizaciones a partir de pocos datos particulares? ¿Asume información supuesta como si fuera verdadera? ¿Llega a conclusiones injustificadas? Ten el ojo abierto para detectar falacias. Contrasta. Siempre que sea posible, busca la información en más de una fuente. Destaca en qué puntos difieren y en cuáles coinciden. Verifica si hay consenso. Si la información es sorprendente, hay posibilidades de que sea una interpretación errónea o incluso malintencionada.
Busca confirmación en otras publicaciones y si no la encuentras, no la publiques como cierta. ¿Debo usar Wikipedia? Esta merece una mención aparte. Wikipedia es un proyecto colectivo que cualquiera puede editar, por lo que no se considera confiable dentro del ámbito académico. Sin embargo, hay estudios que demuestran que Wikipedia es prácticamente tan veraz como la Enciclopedia Británica y más completa. Pero como toda enciclopedia, Wikipedia no contiene información primaria, sino que compila información de otras fuentes. Aunque generalmente cita sus referencias, es mejor no usarla para un trabajo serio. Conviene más iniciar la investigación ahí y después dirigirse a las fuentes que cada artículo refiere al final de la página. En esta época en la que la información se difunde tan rápidamente, es importante ser muy responsable para no propagar hechos falsos. Si sigues estos criterios, el conocimiento que obtengas y compartas será mucho más confiable y veraz. Curiosamente, suscríbete y comparte nuestros videos y síguenos en Twitter e Instagram. Perfecto. Ahora que hemos analizado este video, que hemos visto, ¿cierto?, algunos criterios de cómo categorizar la información y validarla, además de saber que no toda la información que circula en la web es real. En clases y la semana pasada nosotros vimos un recuadro de cómo verificar la validez de una información y ustedes tenían un trabajo en relación a este cuadro. Cómo se valida, perdón, la información a través de tres criterios, lo que es validez, veracidad y actualidad. En cuanto a validez, ustedes se deben interrogar, ¿cierto? Se deben cuestionar. ¿Las ideas expresadas son coherentes dentro de la fuente que ustedes han elegido? Dentro de la información que ustedes están leyendo, que están analizando, ¿las ideas son coherentes? ¿El texto se presenta organizado o está desorganizado? ¿No hay una estructura prefijada? ¿El autor cita fuentes de información confiable o cita personas que son desconocidas dentro del área en la cual se enmarca la información que ustedes están investigando? ¿El texto fue revisado por algún comité editorial o salió cierta publicación sin ningún tipo de revisión? En cuanto a la veracidad, ¿está claro quién es el responsable de la información? Si es una organización, quién es el autor, qué tipo de organización emite esta información, es una entidad comercial, académica, gubernamental, es otro tipo de organización. Las fechas, los lugares, los nombres mencionados coinciden con lo que se está comunicando o no. ¿Hay otras fuentes que presentan información similar y corroboran esta información? ¿O es la única fuente que existe en todas las páginas web que ustedes han visitado? En cuanto a lo que es actualidad, ¿cuál es la fecha de publicación de este texto? En caso de publicaciones web, ¿cuándo fue la última actualización que se hizo de esta información y de la página web de la cual ustedes han extraído esta información? Todos estos criterios ustedes deben aplicarlos para lo que es la validez de una fuente de información. Recuerden, validez, veracidad y actualidad son los tres elementos que ustedes deben considerar. Además, cierto, de cómo aplicarlo mediante estas preguntas claves. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Ustedes van a elegir un tema para investigar. Puede ser el tema que ustedes quieran, de música, de series, de ciencias, quizás si les interesa el tema que ustedes quieran. ¿Dónde va a estar la dificultad? En seleccionar tres fuentes de información sobre el tema en cuestión y someterlas a verificación. ¿Cómo las verifican? Con este recuadro: validez, veracidad y actualidad. Una vez que ustedes sometieron estas tres fuentes de información a verificación, ¿qué dificultades tuvieron? ¿Qué fuentes no pudieron validar? ¿Y cuáles fueron sus motivos? No deben hacer la investigación, solo elegir el tema, ¿cierto? Y buscar tres fuentes de información y someterlas a verificación.
Recuerden que esta semana estamos trabajando, al igual que la semana pasada, solo fuentes de información y su verificación. Y una vez que hayan verificado las tres fuentes de información en las cuales avanzaron, en teoría, ¿cierto?, su investigación, respondan a las interrogantes qué dificultades tuvieron, qué fuentes no pudieron validar y cuáles fueron los motivos. Lo siguiente es el desafío de esta semana, el cual está enfocado en lo que son las palabras encadenadas. Debemos continuar la lista de palabras encadenadas y cada palabra tiene que comenzar con la última sílaba de la palabra anterior. Por ejemplo, manzana, Navidad, dado. ¿Qué palabra debiera seguir ahora? Recuerden que debe comenzar esta palabra con la sílaba do. No olviden nuestro horario de clases vía Skype, que es de 10:05 a 10:35, para que participen de la clase y aclaremos todas las dudas que pudiesen surgir en relación a lo que es la actividad de esta semana. No olviden participar activamente de las clases. Nos vemos, que estén bien.